Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy trataremos del mirador que las monjas dominicas del Sancti Spiritus construyeron sobre las carnicerías de la Plaza Mayor de Alcaraz en el año 1655. No reunía ni un requisito especial que hiciera de él una obra de arte. Es más, según un erudito local que lo llegó a ver, era un habitáculo de yeso cubierto con una celosía desde el que las monjas podían ver sin ser vistas. Tenían licencia papal para ello. Como digo, podían ver las procesiones del Corpus, otras procesiones, espectáculos mundanos e incluso tomar el fresco en verano. Sin embargo, la construcción y disfrute de ese mirador generó un juicio que duró 3 años y se dirimió en el Consejo Real. La cuestión del mirador, que puede parecer anecdótica e incluso frívola, esconde en realidad las complejas relaciones entre el poder eclesiástico y el poder civil. Porque debía existir alguna razón de peso más allá del recreo de las religiosas contemplando las procesiones del Corpus para emprender esta ardua tarea, que conllevaba cruzar 2 calles y al ser monjas de clausura no podían pisar suelo. Por eso construyeron 2 pasadizos sobre unos arcos. Para esa construcción se tuvieron que privar de media ración. Además tuvieron que suprimir el arrendamiento de un mesón que estaba en la esquina de las carnicerías para obtener esa suma de dinero. A los costes económicos podemos también sumar los daños morales. No toda la sociedad veía con buenos ojos que las monjas tuvieran un sitio tan público y contemplaran espectáculos, porque decían que lo que ocurría en la plaza solía ser más digno de escándalo que de recogimiento y espiritualidad. De paso, vamos a identificar correctamente algunos espacios públicos que a veces se han confundido. Por ejemplo, este mesón y carnicería se ha confundido a veces con una iglesia del convento del Sancti Spiritus, cuando realmente convento e iglesia estaba mucho más alejado, en la calle Comedias y en la placeta de su nombre. Cuando se crean los primeros conventos en Alcaraz a principios del siglo XV, no lo harán en la parte alta, la más noble, la que estaba alrededor del castillo, sino en la parte baja, cercana a la iglesia de la Trinidad, en un ensanche, una pequeña plaza que con el tiempo será la Plaza Mayor. Ambos conventos fueron fundados por un matrimonio, compuesto por doña Elvira Sánchez Villodre, una dama poderosa que descendía del linaje real de los Manuel, y por el bretón Enrique Cribel, su esposo. Ella fundó el de las monjas dominicas del Sancti Spiritus a la espalda de la plaza en el año 1406 y él el de los monjes dominicos en el año 1419, situado en la Plaza Mayor, aunque solamente la iglesia tenía acceso desde la plaza. Fue en el siglo XVII cuando llegó a su máximo esplendor el número de conventos: Santo Domingo, San Francisco, San Agustín, Convento Hospital de San Juan de Dios, el Colegio de la Compañía de Jesús, Franciscanas de María Magdalena y Dominicas del Sancti Spiritus. Iglesias: Santa María, San Pedro, San Miguel, Trinidad y San Ignacio. Hospitales, cofradías, ermitas, Santa Quiteria, San Roque, las Angustias, ermita humilladero de Nuestra Señora de Cortes, cruces, altares, callejeros y símbolos sacros con los que contó Alcaraz. El convento del Sancti Spiritus contaba en 1655 con más de 80 religiosas, un número que sobresalía sobre el resto de monasterios. Esto indicaba que era el de mayores rentas necesarias para mantener a tantas personas, el de mayor prestigio, con 18 monjas de velo negro que pertenecían a los linajes más importantes de Alcaraz. Como benefactoras de la comunidad prestaban no solo servicio espiritual, sino desde antiguo habían servido a la ciudad. El convento guardó en el siglo XV el arca o archivo municipal, antes de que existiera edificio de ayuntamiento, y realizó a su costa la apertura de una calle pública. Como contraprestación recibían ayudas del concejo. Quizá por esta buena sintonía las monjas pensaron en la expansión de su clausura a costa de los edificios públicos, una vez que el arzobispado de Toledo les negó la donación de un hospital en ruina que existía a la espalda del convento.
Todos estos edificios desaparecieron a final del siglo XIX tras la desamortización. Por eso, para ubicarlo, nos remitiremos a fotografías antiguas y actuales. Decía Fray Esteban Pareja en su obra sobre historia de Alcaraz, escrita en 1740, que se encontraba en la espalda de la plaza como 40 pasos de distancia del convento masculino de Santo Domingo. Es decir, se hallaba en la placeta de las monjas, hoy en día de Don Jesús Carrascosa. Pero a lo largo de la calle se sucedían los edificios de su propiedad, hasta llegar a la esquina que cruzaba con la calle Zapatería. Allí ellas tenían arrendados un mesón, pastelería y barbería que les proporcionaba jugosas rentas, pero prefirieron rescindir los contratos para aumentar la clausura. Los edificios de las monjas, pese a estar tan próximos a la plaza, tenían unas vistas cegadas de esta. El segundo problema era llegar hasta allí sin pisar suelo. Para solucionarlo construyeron un pasadizo sobre un arco muy antiguo que cruzaba en diagonal la calle. De los tres arcos en fila que nos muestran las fotografías antiguas, en el año 1655 solo existía el central, porque el que conocemos como Arco de la Zapatería se construyó en 1754. Existió un segundo pasadizo más próximo al convento, pegado a uno de los 4 arcos que habían construido las monjas en una calle estrecha que levantaron a su costa en el año 1609. Pero hablaremos solamente del central, el que lindaba con el mesón y a través de él accedían al tejado de las carnicerías. Se las denomina en plural porque dentro de ellas existían numerosas tablas o mostradores para despacho de la carne. Las carnicerías eran un monopolio concejil y eran las únicas que existían en Alcaraz. A ellas acudían también los zapateros, curtidores de pieles y otros artesanos. Por medio de su control, el ayuntamiento aseguraba el abastecimiento de la población, el precio de la carne, la higiene y la salubridad de las personas. A su vez, estas eran linderas con el ayuntamiento. Los dos edificios eran municipales y compartían sus cámaras, que se utilizaban para guardar las 10.000 fanegas, 432.475 kilos de trigo que necesitaba el pósito para hacer frente a malas cosechas y asegurar la alimentación de la población. Este edificio municipal de la carnicería, según don Jesús Carrascosa, era un edificio de gran profundidad, construido todo él de sillería, con bóvedas y arcos interiores para darle mayor solidez. Sobre esta edificación se levantó el mirador de las monjas con su celosía. Allí permaneció hasta el año 1895, cuando fue desamortizado y subastado. Su nuevo dueño lo demolió para construir unas viviendas modernas que todavía existen. En un primer momento, las monjas obtuvieron permiso para utilizar parte del pósito, en concreto un pasillo que contaba con 4 ventanas que daban a la plaza. Con el visto bueno de algunos regidores y sin tener en cuenta las disposiciones legales que prohibían ceder los bienes públicos, las monjas obtuvieron la licencia, por lo que inmediatamente hicieron el tabique y tomaron posesión de 3 de las 4 ventanas. Aquí se inició el primer juicio que perdieron, obligándolas a demoler el tabique. Sin desanimarse, volvieron a solicitar otro espacio, el uso del tejado, que no era más que aire a juicio de la priora. Un nuevo juicio llegó al Consejo de Castilla, que dictaminó que no se podía construir sobre obras públicas y que no era decente empeñar la propiedad y libre arbitrio del ayuntamiento. Pero éste alegó que no se desprendía ningún daño para el edificio municipal, recordó la importancia de la orden y el servicio prestado a la comunidad, y aunque los opositores volvieron a reclamar, nunca fueron oídos por las otras partes, que según ellos debían ser declaradas en rebeldía. En realidad, como denunciaban algunos regidores, se trataba de un caso de prevaricación, puesto que la mayoría de ellos tenían hermanas y deudas muy cercanas y otras obligaciones sobre los bienes del convento. Las religiosas no hubieran podido llegar tan lejos sin el apoyo de la orden y la connivencia de regidores y corregidor. Al conseguir las monjas el mirador sobre las carnicerías, la orden había logrado 2 cosas. Primero, apropiarse de un espacio público y segundo, y aunque fuera simbólicamente, demostrar que la espiritualidad, la religión, prevalecía sobre la política.